Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de ajedrez y en esta ocasión volvemos a la final entre Timur Radjabov y Levon Aronian. Estamos en la segunda jornada, en la primera ganó Radjabov y ahora ya es la segunda partida de esta segunda jornada. En total 4 partidas, pero al haber hecho tablas en la primera, Aronian debería ganar esta segunda si no se quiere meter en problemas, por decirlo así, y perder finalmente el torneo. Por otro lado, tanto la partida anterior que subí de Dubov con Maxime Vachier-Lagrave, que Dubov hace nuevamente unos sacrificios, unas jugadas espectaculares, la tenéis aquí arriba en la reseña, junto a todas las partidas que he ido subiendo de este torneo. Así que vamos a empezar. Con blancas juega Radjabov, con negras Aronian. La partida comienza con D4, caballo F6, C4, G6 y tras caballo C3 y D5 entramos en la defensa Grunfeld. Alfil G5, caballo E4 y como vemos este caballo pues se atacan mutuamente y también ataca al alfil de G5. Por lo tanto Radjabov jugó alfil F4, caballo por C3, B por C3 y C5 rompiendo en el centro. E3 por parte de las blancas, caballo C6, C por D5 y dama por D5. Aquí las blancas jugaron dama F3, pero podríamos pensar por qué no atacar con este peón a la dama que está cubierto con el alfil y posteriormente tras retirarse la dama a D8 nuevamente ganar un poquito más de espacio y atacar a este caballo. Pues bien, en esta ocasión las negras tendrían esta jugada con dama A5 jaque y o bien retiramos el rey o bien ponemos la dama en el medio para posteriormente, si hay cambio de damas, pues el rey se quedaría en el centro. Es por eso, o puede ser una de las razones por la que Radjabov juega este dama F3 buscando el cambio de damas. Aronian lo evita jugando dama D7, posteriormente alfil B5 clavando al caballo de C6 y aquí Aronian juega A6, alfil por C6, dama por C6 y ahora sí que se cambian las damas en dicha casilla y finalmente se acaba capturando de peón. Como podemos ver, además se han generado 2 peones doblados en la columna C y posteriormente aquí se juega caballo F3 por parte de Radjabov, alfil G7 fianchetando el alfil y caballo E5 atacando a este peón que está sin defender y aquí Aronian juega un poquito a lo Dubov y ignora ese ataque pero juega alfil F5. Aquí las blancas juegan F3, pero vamos a ver qué pasaría si capturamos este peón en C6. Pues sería una mala idea, ya que posteriormente vendría este alfil a E4 y como vemos pues da un doble al caballo y tras retirarse capturaría el peón de G2. Es por eso que tras este alfil F5, Radjabov juega este F3, ya no hay la posibilidad de este movimiento y en esta ocasión Aronian, en vez de defender el punto de C6, decide capturar a la pieza atacante. Por lo tanto, alfil por E5, alfil por E5 y posteriormente F6 para ganar un poquito de espacio y también retirar a ese alfil. Además, con este movimiento quizás el rey se pueda enrocar artificialmente y así situarse un poquito más cerca del centro en caso de que fuese necesario. Alfil G3, alfil D3, situando también Aronian un alfil pues en el centro que puede ser bastante molesto para ya de momento no poder enrocarse en corto las blancas y torre D1 por parte de Radjabov. Como vemos, esta columna ha quedado abierta, pero ambos alfiles controlan la posible salida natural de las torres para dicha columna. Por lo tanto, las blancas hacen este torre D1 para posteriormente realizar todo este laberinto y ocupar dicha columna. Mientras tanto, Aronian decide jugar C4 y así fortalecer este alfil que tiene avanzado. Torre D2, rey F7 y torre B2 por parte de Radjabov. Posteriormente se juega torre H D8, centralizando una de las torres y E4 por parte de Radjabov, ganando un poquito más de espacio y también pues liberando a esta diagonal para que la pueda ocupar en algún caso el alfil si fuese necesario.
C5 por parte de Aronian, y aunque sea un movimiento atípico en el que se está dando un peón gratis, de alguna manera tenía que romper la partida e intentar algo fuera de lo común, y aquí Radjabov acepta ese regalo de por C5, torre a C8 para atacarlo, y Radjabov decide defenderlo. No va a ser fácil capturarlo de momento con alfil F2. Se juega en la partida F5, E por F5, G por F5 y alfil E3. Aquí Aronian decide atacar al alfil con F4 y Radjabov dice, bueno, pues te capturo un peón, tú me capturas otro, pero al final pues mantengo esa ventaja de peón que me diste anteriormente. Posteriormente se juega este rey F2, torre B5, con la idea de cambiar torres, y aunque parezca que no es buena idea cambiar torres, ya que posteriormente esta torre podría venir y tocar este punto de A2, Radjabov tiene una idea muy interesante, y tras torre por B5, A por B5 juega A3. Y ahora si las negras van con la torre A8, simplemente se podría defender con el alfil en C1. Por lo tanto, además, este A2 hacia A3 también de alguna manera contiene que se pueda mover este punto de B4, siendo atacado por dos peones. Por lo tanto, vamos a ver lo que pasa a continuación. Torre A8, y en vez de defenderlo con alfil, Radjabov prefiere defenderlo con la torre. Torre A1, torre A6 y G4 por parte de Radjabov. Tiene tres peones contra dos que además están separados, por lo tanto empieza a atacar con los peones en el flanco de rey, y por su parte vamos a ver que Levon Aronian pone el rey en el centro, y aunque no pueda ya de momento o de alguna manera ganar la partida, ya que este peón de ventaja pues puede ser suficiente para hacerlo, pues lo que quiere es mantener la posición y buscar las tablas. Rey E6, H4, rey D5, H5 y E5 atacando el alfil de F4. Este se retira a E3, torre A8, y posteriormente por parte de Radjabov alfil G5, rey E6, alfil H4, rey D5, rey E3, ganando un poquito de espacio, rey E6 nuevamente. Como vemos, se van repitiendo los movimientos de Aronian, de alguna manera estando a la espera. Y posteriormente Radjabov juega torre A2, ya que como vemos este peón pues está sin defender, y en alguna línea podría venir la torre a B2 y de alguna manera pues meter presión también en ese punto. Posteriormente se juega nuevamente rey D5, alfil E7, también para colocar el alfil en B4, y tras rey E6, alfil B4, H6, y este movimiento sí que fue algo extraño por parte de Aronian, ya que como vemos en esta posición el peón está tranquilamente defendido, por decirlo así, aunque va a tener un ataque o puede tener un ataque de peones, y en el movimiento H6 ya este alfil no puede defenderlo, y por lo tanto a la larga, no en este momento, pero podría ser objeto de ataque por parte del alfil de casillas negras. Siguiendo con la partida, se juega torre B2, y como vemos pues la idea es llevar este alfil, primero quitar el rey para que después el alfil venga a E3 y así se estén atacando dos peones. Por parte de las negras juegan alfil H7, rey F2 para retirarse y que el alfil pueda venir a esta casilla, y alfil D3 repitiendo movimientos al igual que hacía con el rey anteriormente. Alfil C5, rey D5 y alfil E3. Sigue con la idea, aunque las negras aquí pueden capturar el peón de A3, aquí Aronian decide defender el peón de B5, pero Radjabov ahora la jugada que hace es torre A2 y nuevamente decide defender el peón que tiene en A3, y ahora este peón está colgando. Y las negras aquí ¿qué pueden hacer? Pues la jugada que sigue en la partida es E4, dejando este peón abandonado a su suerte, por decirlo así. En caso de haberlo intentado defender con torre H8 sería un error, ya que aquí las blancas podrían haber jugado A4, B por A4, y como vemos la torre pues está entrando para
poder dar un jaque y capturar este peón, y si acaso este rey pues intentase jugar un b7, esta torre podría entrar por a7, dar un jaque y posteriormente pues entrar nuevamente en el flanco de rey. Por lo tanto, decide dejar este peón Levon Aronian, juega este e4 y tras alfil por h6, e por f3, rey por f3 y b4 por parte de Aronian. Se decide capturar dc, ya que de A está colgando la torre, y tras la captura se ha generado un peón pasado también peligroso, que aunque de momento lo controla el alfil en c1, vamos a ver lo que pasa a continuación. c3, rey e3, alfil b1 atacando a la torre, esta se retira a a1 y ahora, como vemos, el alfil no defiende el punto de c1, por lo tanto el rey se ha de quitar. Anteriormente las negras juegan c2 a punto de coronar, rey f3 y rey b5. De momento no se puede hacer la coronación y aquí, si queréis, podéis pausar el vídeo y jugar como lo hizo Radjabov. Una jugada muy interesante, y la jugada es a4 jaque. Aquí, como vemos, no se puede capturar de torre, ya que tras los cambios y llegar a esta posición, las blancas, para liberar también el peón de h y que pueda correr más, se jugaría este alfil c1 y por un lado este peón se tiene que capturar y luego tiene dos peones pasados que van a ser imparables solamente para este alfil. Por lo tanto, aquí la partida estaría perdida. Volviendo a la posición, lo que jugó Aronian fue rey por b4, a5, ya empujando el peón de la columna A, y torre a6 para atacar el alfil de h6 y también parar el peón de a5. Alfil c1, torre f6 jaque y rey g2. El rey viene a g2 para evitar que la torre entre en f1 y pueda así atacar lógicamente al alfil de c1, y aquí Aronian juega torre d6 para entrar por la columna o por el punto d1, a6, se sigue empujando el peón para la coronación, torre d1, alfil e3, torre d3, alfil d1, torre d1, y aquí bueno, pues Aronian rezando porque hubiese una repetición, ¿no?, para llegar a tablas, pero se da cuenta lógicamente Timur Radjabov y juega alfil h6. Posteriormente viene torre d6 para atacar nuevamente al alfil de h6 e intentar estar así pues durante varias horas, y aquí Radjabov juega a7. Le da igual ya el alfil y calcula que lógicamente pues va a tener tiempo para coronar y ganar la partida. Lógicamente aquí las negras o bien intentan defender la torre perdiéndola, o hacen lo que hizo Aronian, que fue torre por h6, y posteriormente tras dama las negras también hicieron dama. Si queréis por segunda vez, parar el vídeo y podréis decir que habéis jugado como Timur Radjabov en caso de que adivinéis la jugada. Pues bien, la jugada es torre por b1 jaque, y en esta posición Levon Aronian abandonó, ya que si vemos, y en caso de mover el rey lógicamente se está perdiendo la dama, y en caso de la captura pues las blancas simplemente darían un jaque para ganar la dama posteriormente, y además con dos peones de ventaja contra una torre pues sería partida ganada. Por lo tanto, si queréis o no queréis saber cómo termina este torneo, taparos los oídos porque ahora lo voy a comentar. Tras esta segunda partida, Radjabov se ponía 1,5 puntos sobre medio a falta de 2 partidas. En la tercera, Aronian no pudo ganar y Radjabov se echó a llorar como un niño pequeño porque había ganado pues un torneo muy importante, además del premio económico, ya que le clasifica directamente en el Chess Champions Tours que hay en el mes de septiembre-octubre, si no recuerdo mal, y que van a disputarlo 4 jugadores. Este era el primer jugador, o el ganador de este torneo, mejor dicho, es el primer jugador clasificado, por lo tanto un torneo muy importante de ganar para clasificarte a ese super torneo, por decirlo de alguna manera, en el que, bueno, pues habrá más dinero en juego, por supuesto.
Volveré a traer más vídeos, seguramente de este torneo, no a lo mejor de la final, sino alguno que se pueda ver por ahí interesante. Y seguimos en contacto y larga vida al ajedrez. Hasta la próxima. Chao.